El coeficiente de seguridad de la geomecánica computacional. Va a haber una serie de presentaciones sobre este tema. Esta es la primera, método de reducción de parámetros resistentes. El método de reducción de parámetros resistentes consiste en resolver un problema por elementos finitos, reduciendo los parámetros resistentes de una manera consistente hasta que el problema de valores de contorno, o sea, el problema que estamos tratando de resolver, ya no converge, ya no podemos encontrar una solución. Ahí abajo está escrito que la resistencia típicamente la vamos a expresar con el modelo de Mohr-Coulomb, entonces S igual C más sigma tangente de phi. Eso vale para todos los puntos de esta malla. En cada punto habrá un C y un phi. Y a todos los puntos de la malla le vamos a reducir C, la cohesión, dividiéndola por un factor que va a ser creciente, primero 1 y después más alto. Y tangente de phi también la vamos a reducir por el mismo coeficiente, de manera que va a haber una resistencia reducida igual a S sobre Fn, y volvemos a correr el problema y seguimos aumentando Fn, o sea, reduciendo los parámetros resistentes hasta que no se puede alcanzar el equilibrio. Gráficamente, comenzamos con el problema con un material que, si fuera uniforme, tendría esta curva de resistencia intrínseca acá, que tiene una pendiente 1, tangente de phi. A este material verifica resistencia y por lo tanto la malla muestra equilibrio. Probamos con un material que tenga 20% menos de tangente de phi. Comprobamos que la malla vuelve a poder correrse el problema de valores de contorno y se alcanza el equilibrio. Probamos con un material que tenga una pendiente 1.4 tangente de phi, que es lo mismo que decir 1 tangente de phi sobre 1.4. O sea, hemos reducido a la tangente de phi por 1.4 y observamos que el problema de valores de contorno que estamos corriendo del modelo vuelve a converger. Reducimos un poquito más. Entonces ahora tenemos un material que tiene 1.5 tangente de phi, lo que es lo mismo a 1 tangente de phi sobre 1.5. Cuando intentamos resolver el problema de valores de contorno con un material que tiene esta resistencia, que es reducida respecto del original un 50%, vemos que no podemos alcanzar el equilibrio. Entonces, informamos a este valor 1.50 como el factor de seguridad calculado por el método de la reducción de los parámetros resistentes. Conceptualmente, es diferente a lo que se hace tradicionalmente en mecánica de suelos, en geotecnia. Tradicionalmente se define el coeficiente de seguridad como el cociente entre la resistencia al corte que actúa en un plano de potencial deslizamiento y la tensión de corte que hay en el mismo plano de potencial deslizamiento. Es el cociente entre la línea colorada y la línea azul. Para el caso en que estamos, por ejemplo, de ensayo triaxial con sigma 3 constante, el factor de seguridad es equivalente numéricamente al cociente entre el diámetro del círculo de Mohr en rotura dividido el diámetro del círculo de Mohr que resulta de las tensiones actuantes. O sea, cociente de diámetros es igual al cociente entre la resistencia del corte en el plano de potencial de deslizamiento y la tensión actuante del mismo plano de potencial de deslizamiento. En cambio, el método de reducción de parámetros resistentes consiste en reducir progresivamente esta tangente hasta que la resistencia del material reducida es tal que produce la falla para las tensiones actuantes. O sea, estamos con esta curva de resistencia intrínseca que toca a este círculo. Imaginemos que acá, para ponerlo uno cerquita del otro. Entonces vemos que por el método de reducción de los parámetros resistentes, el factor de seguridad que obtenemos es el cociente entre la línea roja y la línea verde, mientras que el coeficiente de seguridad clásico de la geotecnia es el cociente entre la línea roja y la línea azul. Dan resultados numéricos distintos y por eso no hay que confundirlos ni hay que comparar cualquiera de los dos contra una norma sin tener claro qué es lo que uno está haciendo.